Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión síncrona que corresponde al tema del costo de capital. Vamos a comenzar con la sesión. Y vamos a ir grabándola. Si ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, maestro. Buenas noches. Okay, gracias, buenas noches. Bueno, el tema del día de hoy es el costo de capital. En el capítulo 1 vimos que la meta de una empresa es maximizar la riqueza de los accionistas y que los gerentes financieros logran esta meta invirtiendo en proyectos riesgosos que esperan agreguen valor a la empresa. Esos dos conceptos son esenciales en las finanzas. El riesgo, por un lado, y, como lo habíamos visto, el rendimiento de esos proyectos riesgosos, los cuales van a generar utilidades o ganancias para la empresa. Pero estas ganancias y este mismo riesgo están determinados por una variable que se conoce como el costo de capital. El costo de capital es más que una simple tasa o un porcentaje determinado, porque es así como nosotros lo conocemos. La tasa de rendimiento que los gerentes financieros usan para evaluar todas las oportunidades posibles de inversión y determinar en cuál de ellas conviene invertir a nombre de los accionistas de la empresa. El costo de capital representa el costo de financiamiento de la compañía y es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la empresa. Bueno, la tasa mínima de rendimiento no debe de ser igual al costo de capital. Si la tasa mínima de rendimiento es igual que el costo de capital, pues el proyecto no incrementa valor de la empresa. ¿Están de acuerdo? Es un proyecto que no genera rendimientos y que, sin embargo, puede estar ahí y que puede formar parte ya de los activos de la empresa, pero no va a generar esas ganancias esperadas. Por eso es importante que la tasa de rendimiento sea superior a la del costo de capital. Las inversiones con una tasa de rendimiento por arriba del costo de capital incrementarán el valor de la empresa y los proyectos con una tasa de rendimiento por debajo del costo de capital mermarán, es decir, disminuirán el valor de la empresa. ¿Qué tan importante entonces es el costo de capital? Pues es esencial para la toma de decisiones financieros en el supuesto de desarrollar o crear proyectos de inversión. Comprar una maquinaria, comprar inventarios, adquirir una nueva planta, desarrollar un nuevo producto, estrategias de mercadotecnia, programas de capacitación, todos son proyectos de inversión y todos ellos están relacionados con el riesgo y el rendimiento. Y todos ellos deben de ser evaluados en términos del costo de capital. Por eso es importante saber acerca de este concepto. El costo de capital de una empresa se calcula en un momento determinado. Refleja el costo futuro promedio. No, es que me tapan a los... Le voy a pedir ahí a la compañera que apague su celular. Micrófono, por favor. Si bien las empresas normalmente recaudan dinero de... Por ejemplo, aquí te presto pues me da... ¿Puedes apagar el micrófono, por favor, a Ramírez? Si bien las empresas normalmente recaudan dinero de distintas fuentes, el costo de capital refleja la totalidad de las actividades de financiamiento. Por ejemplo, una empresa puede recaudar fondos mediante préstamos y después puede
vender acciones y obtener más financiamiento. Entonces, el costo de capital corresponde a esas dos fuentes de financiamiento. Una, el préstamo, y otro, la emisión de acciones. Las empresas, en su gran mayoría, tratan de mantener una mezcla de financiamiento. ¿Por qué? Porque reduce el riesgo. Y de esa manera, pues, tratan de optimizarlo, ¿verdad? Entonces, es importante saber que no hay una sola fuente de financiamiento para obtener fondos, sino que puede haber varias, y todas son consideradas dentro de la administración. Para considerar todos los costos de financiamiento relevantes, suponiendo alguna mezcla deseada de financiamiento, necesitamos considerar el costo general del capital, en lugar de solo tomar en cuenta el costo de una fuente específica de financiamiento, que eso lo vamos a ver al final de esta sesión. ¿Cómo calculamos el costo promedio ponderado cuando obtenemos diferentes fuentes de financiamiento? Existen diferentes fuentes de financiamiento a largo plazo. Uno, pues son las deudas, los préstamos a largo plazo, préstamos bancarios, ¿verdad? Otros son las acciones preferentes, es decir, aquellas acciones emitidas y que garantizan un rendimiento a sus tenedores, es decir, a sus compradores, a los accionistas. Las acciones comunes son acciones emitidas y que no garantizan rendimientos. Si la empresa va en un momento dado a obtener utilidades y declara dividendos y decide pagar dividendos, entonces estos accionistas comunes reciben ese pago. De lo contrario, pues no reciben nada. Y las ganancias retenidas, es decir, las ganancias o utilidades retenidas, en lugar de que se dividan entre los accionistas, pues se utilizan como fuente de financiamiento también, ¿verdad? Todos estos rubros de los que hablamos ahorita se encuentran del lado derecho del balance general. Acuérdense que la ecuación contable es activos del lado izquierdo, ¿verdad? Y del lado derecho tenemos los pasivos y el capital contable. Bueno, pues del lado derecho se encuentran las diferentes fuentes de financiamiento, ¿sí? Sin considerar los pasivos corrientes, que son los de largo plazo. Es decir, los pasivos corrientes son de corto plazo y las fuentes de financiamiento son los de largo plazo y los de capital contable. Primero, el costo de la deuda de largo plazo. Bueno, pues el costo de financiamiento asociado con los nuevos fondos recaudados con préstamos a largo plazo. Normalmente los fondos se recaudan con la venta de bonos corporativos. Los ingresos obtenidos de la venta de un bono o de cualquier valor son los fondos que la empresa recibe como producto de la venta. Cuando nosotros queremos contraer financiamiento, buscar financiamiento, los préstamos bancarios son una fuente, pero también podemos emitir bonos a largo plazo. No todas las empresas son susceptibles de bonos, sobre todo aquellas que son pequeñas, pues no pueden emitir bonos. ¿Por qué? Porque estos deben estar garantizados por un banco, ¿verdad? El ingreso, la emisión de bonos es una fuente de financiamiento, ¿sí? Y los ingresos netos obtenidos de la venta de un bono de cualquier valor son los fondos que la empresa recibe como producto de su venta. Los costos de flotación, los cuales representan los costos totales de la emisión y venta de valores, reducen los ingresos netos totales. Estos costos se aplican a todas las ofertas públicas de valores, bonos, acciones preferentes y acciones comunes. Y tienen dos componentes, la colocación, los costos de colocar esos valores y los costos administrativos, es decir, hay que emitirlos, hay que pagar a un despacho de abogados. ¿Por qué? Porque voluntarios, aspectos legales, contables, la impresión de los mismos, etc. Eso se conocen como costos de flotación. Cualquier deuda a largo plazo, ¿sí?, que se contrata emitiendo algún valor, incurre en ingresos. Esos ingresos netos
son aquellos que se obtienen una vez pagando los costos de aplicación, que son a los que nos hacemos referencia en este momento. El costo de la deuda antes de impuestos, o sea, ¿cómo podemos saber cuál es el costo de la deuda, de la emisión de bonos? Bueno, les voy a pedir que acudan a la página 336 de su libro base y allí van a encontrar dos páginas, 336 y 337, van a encontrar la solución de estos dos ejercicios. Lo que yo voy a ver aquí es simplemente citar que para determinar el costo de deuda, ¿sí? Se pueden calcular a través de tres métodos. El de la cotización, es decir, observar el rendimiento al vencimiento de bonos de la empresa o de bonos con riesgo similar emitidos por otras compañías. ¿Cuánto están pagando otras compañías? ¿Sí? ¿Cuál es el rendimiento que ofrecen? Y en base a eso, determinar el costo de capital del propio. Lo que ves en el mercado, asúmelo para ti. Otro es el cálculo a través de Excel. Y ese cálculo viene muy bien detallado en ese ejercicio que les cito de la página 336. El resultado del costo de la deuda, KD, es de 9.452. Y la aproximación, que es otro método de determinación del costo. Esta aproximación se resuelve a través de esta fórmula que aparece aquí. También les pido que acudan a la página 337 y ahí van a ver cómo se resuelve el ejercicio para dar el resultado 9.388. Voy a tratar de entrar ahí, déjenme ver si me permite hacerlo. Si ven la página del texto, jóvenes. Sí, sí se ve más. Bueno, aquí está, miren, este es el ejercicio que les digo. A través de Excel, van a utilizar Excel, van a utilizar la función financiera tasa. Aquí está en inglés, dice rate, pero es tasa la que ustedes van a usar y lo hacen así como aparece muy bien detallado aquí en el texto, ¿verdad? ¿En dónde vienen los datos? Pues acá arriba en este ejercicio, ¿verdad? Toman los datos de aquí, ¿verdad? Y los sustituyen en Excel de esta manera, 960, 960, 90, 90, etcétera, ¿verdad? 20, 20, 9%, 9%. Y ya ustedes hacen el cálculo. La otra manera, el otro ejercicio es este, con los mismos datos también. Y mayúscula es el interés anual en dólares, que son 90, que viene acá en la redacción del problema. Y luego viene el factor 1000 menos ND, que son los ingresos netos de la venta de la deuda, que en este ejercicio son 960, ¿verdad? Sustituyen en la fórmula y les da el 9.88 que les doy yo en la diapositiva. Bueno. Ok, ya estamos nuevamente en la presentación, ¿verdad? Sí. Bien, el costo de la deuda después de impuestos. Este cálculo es muy sencillo, ¿verdad? Para calcular el costo neto de la deuda de la empresa, se debe tomar en cuenta los ahorros fiscales generados por la deuda y obtener el costo de la deuda a largo plazo después de impuestos. El costo de la deuda después de impuestos se obtiene multiplicando el costo antes de impuestos, es decir, el que ya calculamos en los ejercicios anteriores, el KD 9.452 o 9.388, cualquiera de los dos, es este KD, por 1 menos T, donde T es la tasa impositiva, ¿verdad? O la tasa de impuestos que se debe de pagar por obtención de deuda a largo plazo. Que puede ser un 25, 30, 28%, ya hacen el cálculo correspondiente, ¿no? Es la tasa que se obtuvo
por 1 menos T. T es la tasa de interés. Y ese me va a dar el costo de la deuda después de impuestos. Las acciones preferentes y las acciones comunes, que son las otras dos fuentes de financiamiento, pues tienen tratamientos muy especiales para determinar su costo. Las acciones preferentes representan un tipo especial de participación patrimonial en una compañía. Ofrecen a los accionistas preferentes el derecho de recibir sus dividendos, pactados antes de que se distribuya cualquier ganancia a los accionistas comunes. La mayoría de los dividendos de las acciones preferentes se establecen como un monto en pesos. Cuando los dividendos se establecen de este modo, las acciones se conocen como acciones preferentes de X pesos. Así, las acciones preferentes de 4 pesos se espera que paguen a los accionistas 4 pesos de dividendos anuales por cada acción preferente que mantienen en su propiedad. Algunas veces los dividendos de las acciones preferentes se establecen como una tasa porcentual. Esta tasa representa un porcentaje del valor a la par o nominal que es igual al valor del dividendo anual. Por ejemplo, se esperaría que una acción preferente con un dividendo anual del 8% y un valor a la par de 50 pesos pague un dividendo anual de 4 pesos. ¿De dónde se obtiene? El valor a la par de la acción es 50 pesos. El rendimiento o dividendo anual es 8%. 0.08 por 50 es igual a 4. ¿Sí? Ese es cómo se determina el pago del dividendo cuando se establece a través de una tasa porcentual. El costo de las acciones preferentes es la razón entre el dividendo de las acciones preferentes y los ingresos netos de la empresa obtenidos por la venta de acciones preferentes. Los ingresos netos representan la cantidad de dinero que se recibirá menos cualquier costo de flotación. Aquí en el ejemplo tenemos K sub P, que es las acciones preferentes, es igual al dividendo de las acciones preferentes entre los ingresos netos de las acciones preferentes. Ejemplo, dividendo preferente es del 10% del precio de la venta de la acción, que vale 87 pesos. Los costos de flotación son de 5 pesos, es decir, los ingresos únicamente son de 82. ¿Cómo obtenemos el resultado? Bueno, pues 0.10 por 87, que es la venta de la acción preferente, ¿sí? Sobre 82, el 82 es el resultado de restarle a los ingresos brutos de la venta de la acción los costos de flotación, que son 5 pesos. 87 menos 5, 82. Eso me da 10.6%, que sería el costo del capital de las acciones preferentes. El costo de las acciones comunes es el rendimiento requerido de las acciones comunes por los accionistas en el mercado. Existen dos formas de financiamiento con acciones comunes: a través de las ganancias retenidas y a través de las nuevas emisiones de acciones comunes. Es decir, la empresa puede obtener financiamiento con acciones comunes, aún a través de las ganancias. Las retiene y no las paga en dividendos. Y la otra manera es emitir nuevas acciones. Como primer paso en la obtención de estos costos, debemos calcular el costo de capital de las acciones comunes, que es la tasa a la que los inversionistas descuentan los dividendos esperados de las acciones comunes de la empresa para medir el valor de las acciones. Hay dos técnicas para medir el costo de capital de las acciones comunes. Uno se basa en el modelo de evaluación de crecimiento constante y la otra en el modelo de fijación de precios de del capital. El primero, pues, es muy sencillo, un modelo de evaluación de crecimiento constante o de Gordon. Simplemente tenemos la siguiente fórmula: P0, que es el valor de las acciones comunes; D1 es el dividendo esperado por la acción al final del año 1; KS, el rendimiento requerido de las acciones comunes; y G es la tasa de crecimiento constante de los dividendos. Si de esa primera fórmula despejamos KS, la fórmula va a quedar que el costo del rendimiento requerido de acciones comunes va a ser igual a los dividendos esperados por acción al final del año 1
entre el valor de las acciones comunes más la tasa de crecimiento constante de los dividendos. Bueno, para eso tenemos un ejercicio muy simple aquí, ¿verdad? Decimos el precio de mercado P0 de sus acciones comunes es de 50 pesos. La empresa espera pagar un dividendo de 4 pesos al final del próximo año. Los dividendos pagados por las acciones en circulación durante los últimos 6 años fueron dados de la siguiente manera, y aquí los tengo. Del 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Son los dividendos pagados de los últimos 6 años. Bueno, lo que hacemos es calcular una tasa de crecimiento. ¿Cómo se obtiene? Pues es una tasa constante, es decir, del 2.97 al 3.80. Simplemente dividimos 3.80, que es el rendimiento más reciente, entre 2.97, que es el más antiguo, menos 1 entre 5, que es el número de datos observados, y me da 5.05. Esa es la tasa de crecimiento constante. Bueno, pues regresando a la fórmula anterior, KS va a ser igual a 4 sobre 50 más G. ¿Sí? 4 sobre 50 más 0.05. Eso es igual a 0.08 más 0.05, es igual al 13%. Ese es el método de crecimiento constante o método de Gordon. El modelo de fijación de precios de activos de capital, pues simplemente es sustituir en esta fórmula que aparece aquí, que me dice que el costo de rendimiento requerido está en función a ciertos valores ciertas variables del mercado de valores. RF, que es la tasa de rendimiento libre de riesgo, en nuestro país son los CETES. KM es el rendimiento del mercado de valores. B es un coeficiente conocido como beta, que mide el riesgo no diversificable de la empresa. Ese lo proporciona el mercado de valores. Y sustituimos esos datos en la fórmula y obtenemos el rendimiento requerido de las acciones. El uso de MPAC indica el costo de capital de las acciones comunes y es el rendimiento que requieren los inversionistas como compensación por asumir el riesgo no diversificable de la empresa medido por el coeficiente beta. Este ejercicio también viene en el cuestionario, ¿verdad? Nada más tomen en cuenta cuál es la tasa de rendimiento libre de riesgo, a qué se le está llamando coeficiente beta y cuál es el rendimiento del mercado de valores. Lo sustituyen en la fórmula y obtienen KS. Aquí está un ejemplo de ese ejercicio. Existen otros costos de financiamiento, tanto de las ganancias retenidas como de la emisión de nuevas acciones, ¿verdad? Esta de las ganancias retenidas disminuyen pues el emitir más acciones o buscar más financiamiento, porque ese es un rendimiento ya obtenido, ¿sí? Pues debe ser igual al costo ya de financiamiento de las acciones emitidas primeramente, ¿no? Es el más bajo el costo de ganancias retenidas. Perdón por ese lapso. Bueno, el costo de las ganancias retenidas. Luego tenemos el costo de nuevas emisiones de acciones. Pues aquí sí hay que considerar ya un momento diferente, ¿verdad? Puesto que este ya considera valores hacia el futuro.
Normalmente cuando se emiten acciones nuevas son infravaloradas, es decir, se venden a un precio menor que su precio actual de mercado. Las acciones que se emiten y que salen al mercado generalmente suben de precio, ¿verdad? O se cotizan por encima de su valor de emisión en el mercado secundario. En el mercado primario salen a un precio, vamos a decir, a 50 pesos, y en el mercado secundario ya andan en 55, 60, 75 pesos. Por eso, cuando se emiten nuevas acciones, se dice que estas se emiten infravaloradas, ¿verdad? Se venden a un precio menor que su precio actual de mercado. La infravaloración es la diferencia entre el precio de mercado y el precio de la acción, el cual es el precio pagado por los inversionistas del mercado primario. Los ingresos netos obtenidos de la venta de nuevas acciones comunes serán menores que el precio actual de mercado. Por lo tanto, el costo de las nuevas emisiones siempre será mayor que el costo de las emisiones existentes, el cual es igual al costo de ganancias retenidas. Esto es importante porque las acciones nuevas siempre van a representar un costo por encima del capital obtenido con la primera emisión de acción, ¿verdad? Siempre va a suceder así. Y eso, pues bueno, es gracias al buen desempeño que ha tenido la empresa, por lo que sus acciones han subido de precio, ¿verdad? Pero ellos en un momento dado pueden volver a comprar esas acciones ya emitidas por primera vez. Por último, vamos a hablar del costo de capital promedio ponderado. Este costo de capital promedio ponderado no es otra cosa más que el modo de obtener el costo de diferentes fuentes de financiamiento. Si hay diferentes fuentes de financiamiento y de cada una conocemos el porcentaje que representan del total de financiamiento y el costo de capital de cada uno de ellos, pues yo puedo obtener un costo de capital promedio ponderado, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera el caso que está aquí abajo, es I, P y S, ¿verdad? O otro tipo de financiamiento. Déjenme ver si viene aquí el ejemplo. Me voy a remitir otra vez al texto para que lo veamos. Pero espero no me corte la sesión. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, aquí tenemos en la pantalla, me quedan 10 minutos. Aquí, sí ven la diapositiva del texto, ¿verdad? Sí, maestro. Bueno, aquí viene el cálculo del costo de capital por medio ponderado, que es de lo que estaba hablando. El ejemplo me dice, suponiendo que tenemos diferentes costos de deuda, por ejemplo, aquí dice 5.6 de deuda, costo de acciones preferentes 10.6, costo de ganancias retenidas 13%, costo de nuevas acciones comunes 14%. Bueno, pues esos están ahí ya determinados. Y me dice aquí que la fuente de capital dice, de deuda a largo plazo se tiene del 100%, se tiene deuda ahí el 40%. Del 100% de la deuda, el 10% es de acciones preferentes. Y del 100% de la deuda, el 50% es de acciones comunes. Es decir, tenemos deuda a largo plazo, acciones preferentes y acciones comunes. Y aquí tengo ya los costos, ¿verdad? Que es de acciones preferentes 10.6, de nuevas acciones comunes 14%. El cálculo que me da aquí
el ejemplo es deuda a largo plazo, 0.4, que es el 40%, y el costo es del 5.6, deuda establecida acá arriba, costo de deuda 5.6. De acciones preferentes, hay el 10% y el costo de las acciones preferentes es de 10.6. Costo de las ganancias retenidas, 13%, pero no tengo aquí ganancias retenidas. Por eso ese no lo tomo en cuenta. Pero sí el costo de nuevas acciones comunes, que es el 50%. Perdón. El costo de acción, capital, perdón. Costo de ganancias retenidas, 13%. Capital de acciones comunes, 50%. Que ese es el que tenemos aquí. 0.50 por el 13%. Multiplicamos 0.4 por 5.6, que es el 2.2, 0.1 por 10.6, 1.16 y 0.50 por 13, 6.5. Sumamos los resultados y obtengo un costo de capital por medio ponderado de 9.8. ¿Sí? Esa es la forma de calcular el costo de capital promedio ponderado que viene un ejercicio en la actividad o en el cuestionario de esta semana. Van a tomar lo que corresponde a cada uno de ellos, multiplicarlo por su costo y sumarlo. Y ya nos va a dar el costo de capital promedio por mes. Bien. Bueno, pues eso es todo por hoy, jóvenes. ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta? Nos quedan unos 2 minutos. Parece que no. Bueno, pues agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Espero no tenga ningún problema para resolver el cuestionario y los veo el próximo miércoles. Muchísimas Profe, yo tengo una duda. En la tarea, ¿quiere que le desglosemos cómo obtenemos la respuesta o solamente colocar la respuesta del ejercicio? gracias. El ejercicio, por favor, el cálculo. ¿Sí? La operación que hiciste, pues. Ok, está bien. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues que pasen una muy buena noche, que descansen. Los veo la próxima semana. Gracias, maestro, igualmente.